Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos a 5 de julio del 2025 y vamos por nuestro día 186 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empecemos. Las lecturas para hoy sábado son 1 Crónicas 28 al 29, Proverbios 16, versículos del 17 al 33 y Romanos 4. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 1 Crónicas 28 y 29. Instrucciones para la construcción del templo. David reunió en Jerusalén a todas las autoridades de Israel, a los jefes de las tribus y de las divisiones militares que estaban al servicio del rey, a los jefes de 1000 y de 100 hombres, a los administradores de la hacienda y de los rebaños del rey y de sus hijos, a los funcionarios, a los guerreros y a los hombres más capaces. El rey David se puso de pie y dijo: «Escúchenme, hermanos y pueblo mío. Yo tuve la intención de construir un templo para morada perpetua del arca de la alianza del Señor, estrado de los pies de nuestro Dios. Estaba ya preparado para empezar, pero Dios me dijo: tú no edificarás un templo en mi honor, porque eres un guerrero y has derramado sangre. Pero el Señor Dios de Israel me eligió entre toda la familia de mi padre y me constituyó rey de Israel por siempre. Eligió a Judá como guía. Entre la tribu de Judá eligió a mi familia. Y entre mis hermanos me eligió a mí como rey de todo Israel. Y entre los muchos hijos que me ha dado el Señor, ha elegido a mi hijo Salomón para que ocupe el trono real del Señor sobre Israel. Y me ha dicho: tu hijo Salomón será quien construya mi templo y mis atrios. Lo he elegido como hijo y seré un padre para él. Consolidaré para siempre su reino si, como lo hace hoy, se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y preceptos. Ahora, en presencia de todo Israel, que es la asamblea del Señor, y teniendo como testigo a nuestro Dios, les pido: observen y cumplan todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, para que posean esta buena tierra y puedan transmitirla en herencia perpetua a sus hijos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con todo tu corazón y con ánimo generoso, porque el Señor sondea los corazones de todos y penetra sus secretos más profundos. Si lo buscas, lo hallarás, pero si lo abandonas, te echará de su lado para siempre. Piensa que te ha elegido para que edifiques un santuario. Ten ánimo y adelante. Entrega de planos y materiales. David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico y de los edificios, el de las salas del piso superior, el de las habitaciones interiores y el del lugar del Santísimo. Le entregó también el diseño proyectado para los atrios del templo del Señor, para las salas de alrededor, para las salas del tesoro del templo y de los demás objetos sagrados. Y también lo proyectado sobre la distribución de sacerdotes y levitas por clases, y sobre todo lo referente al servicio del templo del Señor y a los objetos de culto en el templo del Señor. Le indicó asimismo el peso que debían tener los objetos de oro y plata según las distintas funciones, el peso que debían tener los candelabros con sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, según su función, el peso en oro para cada una de las mesas de los panes ofrecidos y el peso en plata para cada una de las mesas de plata, la cantidad de oro puro que debían tener los tenedores, las fuentes y jarras, el peso del oro y de la plata para cada copa, el peso de oro refinado para el altar del incienso y para el proyecto de la carroza de los querubines que con sus alas desplegadas cubren el altar de la alianza del Señor. El Señor mismo ha consignado todo esto por escrito, para que así conozcan todos los trabajos proyectados. Entonces David dijo a su hijo Salomón:
Sé fuerte y decidido y pon manos a la obra. No temas ni te desanimes. El Señor Dios, mi Dios, estará contigo y te asistirá hasta que se termine toda la obra de su templo. Las clases de sacerdotes y levitas para todo lo referente al servicio del templo del Señor, los artesanos hábiles para realizar todo tipo de trabajo, los jefes y todo el pueblo están a tu disposición. Ofrendas y oración de David. El rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único a quien Dios ha elegido, es muy joven todavía, y la obra es grande, porque no se trata de un palacio para hombres, sino de un templo para el Señor Dios. Por eso, con mi esfuerzo he preparado para el templo de mi Dios gran cantidad de oro, plata, bronce, hierro y madera para los correspondientes objetos. También piedras de ónix para engastarlas, piedras multicolores, piedras preciosas de toda especie y alabastro en abundancia. Pero además de lo que he preparado para el santuario, movido por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo de mi Dios todo el oro y la plata de mi propiedad personal. 100 toneladas de oro de Ofir y 235 toneladas de plata finísima para cubrir las paredes de las salas. Oro y plata para los diversos objetos y para todas las labores de los artesanos. ¿Quién además está hoy dispuesto a hacer algún donativo voluntario para el Señor? Los jefes de familia, los de las tribus de Israel, los de 1000 y los de 100 hombres y los jefes de la hacienda real hicieron sus donativos voluntarios. Ofrecieron para las obras del templo de Dios 170 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 140 toneladas de plata, 610 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. Unieron a ello las piedras preciosas donadas y lo entregaron todo a Yehiel, el gersonita, para el tesoro del templo del Señor. El pueblo saltaba de júbilo ante estas ofrendas espontáneas que de todo corazón daban al Señor, y el mismo rey David experimentó una gran alegría. David bendijo al Señor ante toda la asamblea con estas palabras: bendito seas por siempre y para siempre, Señor, Dios de nuestro antepasado Israel. A ti, Señor, la grandeza, el poder, el honor y la majestad y la gloria. Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. A ti, Señor, la realeza y el dominio sobre todas las cosas. La riqueza y la gloria proceden de ti. Tú eres el dueño de todo. En tu mano está la fuerza y el poder, la estabilidad y consistencia de todo. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos hacerte estas ofrendas voluntarias? Todo viene de ti, y como recibido de ti, te lo hemos dado. Somos extranjeros y advenedizos en tu presencia, como todos nuestros antepasados. Nuestros días en la tierra pasan como una sombra sin esperanza. Señor Dios nuestro, todas estas ofrendas nuestras para edificar un templo a tu santo nombre son tuyas y te pertenecen. Yo sé, Dios mío, que tú sondeas el corazón y amas la rectitud. Con rectitud de corazón he hecho yo mis ofrendas y veo con alegría cómo el pueblo aquí presente te entrega voluntariamente sus donativos. Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva para siempre en tu pueblo estos sentimientos y disposiciones y dirige sus corazones hacia ti. Da a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que practique tus mandamientos, preceptos y leyes y construya el templo que yo te he preparado. David dijo a toda la asamblea: bendigan al Señor nuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, Dios de sus antepasados, postrándose con reverencia ante el Señor y ante el rey. Fin del reinado de David. Al día siguiente ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor: 1000 novillos, 1000 carneros, 1000 corderos, con sus correspondientes ofrendas de vino y aceite, y muchos sacrificios por todo Israel. Comieron y bebieron aquel día con gran alegría ante el Señor, y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, ungiéndolo como soberano en presencia del Señor. Sadoc fue ungido como sacerdote. Salomón sucedió a su padre David y se sentó en el trono del Señor como rey. Disfrutó de gran prosperidad en Israel, le fue obediente. Todos los jefes, todos los valientes y todos los hijos del rey David le rindieron homenaje. El Señor engrandeció muchísimo al rey Salomón ante todo Israel, dándole un reinado tan glorioso como jamás lo había tenido en Israel alguno antes que él. David, hijo de Jesé,
había reinado sobre todo Israel 40 años, 7 años y 6 meses en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Murió después de una dichosa vejez, colmado de días y lleno de riqueza y de gloria. Le sucedió su hijo Salomón. La historia del rey David, desde el principio hasta el fin, está escrita en las memorias del vidente Samuel, en las del profeta Natán y en las del vidente Gad. Allí se narra su reinado, sus proezas y los sucesos de que fueron protagonistas él, Israel y todos los reinos de aquellas tierras. Aquí podemos ver lo que realmente significa el templo de Dios. Es algo sagrado, es algo que se da en honor realmente a Dios, algo que no podemos profanar, así como la señorita Anne Lindani, que se le ocurrió en Francia hacer un absoluto espectáculo degradando y denigrando completamente el templo. Eso es algo que no deberíamos como católicos y como creyentes en Dios permitir. No entiendo cómo un sacerdote o como quien haya sido que dio el permiso para tremenda desfachatez se atreva a eso. A Dios se respeta. A Dios realmente le tenemos un sitio especial, pero no es para que vayan a burlarse de Él, no. Ni tampoco para que hagan sus fechorías, tampoco. Yo me pregunto una cosa, en esas asambleas de la comunidad de los 1000 colores y las 1000 pendejadas que se inventan, ¿alguien va a metérseles allá? Nadie. ¿Alguien va a decirles algo? Nadie. ¿Alguien va a ir a respetarlos allá en sus antros? Nadie. Entonces, ¿por qué ellos tienen que venir a respetar los templos? Yo creo que nosotros deberíamos hacer respetar los templos de una buena vez, porque es que tanta docilidad ya estuvo bueno. Tanta permisividad ya estuvo bueno. Eso no es inclusión. Eso se llama ofensa directamente a Dios. Y es que nosotros, ¿para qué estamos acá entonces? ¿No podemos levantar la voz porque los señoritos se van a indignar? Pues no. Espero que la demanda realmente que hay contra esa y todos los que organizaron ese desastre en la iglesia realmente tome camino y se llegue realmente a algo. Porque como las autoridades hoy en día están de papel únicamente, protegiendo a los criminales aquí y en todas partes del mundo. Entonces, qué tristeza. Miren la diferencia con lo que en ese entonces se estaba construyendo el templo, con el amor de todos, realmente con esa ilusión de todos de tener una morada para Dios. En cambio, miren lo que estamos haciendo ahorita. Un respeto completamente y nadie dice nada. Todos nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque nos da pánico que nos vayan a rechazar o que nos cierren el canal porque estamos diciendo algo en contra de este tipo de personas que se están aprovechando de su diferencia, de su minoría, para acabar realmente con lo que es la honra a Dios y el respeto. Porque el respeto es algo que deberíamos tener todos hacia Dios. Y eso es algo que se tenía que decir y lo dije. Proverbios 16 del 17 al 33. La senda de los hombres rectos se aparta del mal. Conserva su vida el que cuida su camino. Presagio de ruina es la soberbia. Presagio de caída el espíritu orgulloso. Más vale ser sencillo entre los humildes que repartir el botín con los soberbios. Al que atiende a la palabra le irá bien. Dichoso quien confía en el Señor. Al de mente aguda se le llama prudente. Hablar con dulzura aumenta la persuasión. La inteligencia da vida a quien la posee. El castigo de los necios es su necedad. Mente sabia produce discursos prudentes. Pone en los labios palabras persuasivas. Panal de miel son las palabras amables, dulces al paladar y medicina para el cuerpo. Hay caminos que parecen rectos, pero al final conducen a la muerte. Quien pasa necesidad trabaja con afán, pues el hambre lo estimula. El hombre vil cava tumbas de maldad. Tiene en sus labios como un fuego ardiente. El hombre perverso provoca peleas. El chismoso divide a los amigos. El hombre violento hace caer a su prójimo y lo conduce por mal camino. El que mira con malicia prepara intrigas. El que se muerde los labios ya ha realizado el mal. Corona de gloria son las canas, son el fruto de una conducta honrada. Más vale ser paciente que valiente.
Más vale dominarse que conquistar ciudades. Se tiran los dados sobre la mesa, pero la decisión depende del Señor. Hoy preparamos un almuerzo para darle las gracias a alguien muy especial. Y hablábamos del tema de la juventud, de los niños que están creciendo realmente sin valores, sin un norte. Se están deleitando únicamente con lo que ven en una pantalla. Se están levantando con unos antivalores que no debería ser. ¿Qué va a ser de la humanidad más adelante? ¿Qué va a ser de nosotros cuando estemos más viejos? ¿Qué va a pasar realmente con el mundo? ¿Será que realmente este mundo, como más o menos lo conocemos, tendrá futuro? Y es que la única forma que tenga futuro es cambiando nuestro chip, cambiando esa forma de pensar que tenemos. Dejarnos de lado de aquellas cosas que son así, o sea, todo al facilismo, todo que salga rápido, todo sin esfuerzo, porque el mismo libro de los Proverbios nos dice que debemos ser sabios, que debemos tener algún tipo de motivación para que nosotros realicemos algún trabajo. Pero si nosotros no tenemos ningún tipo de motivación ni nada, pues vamos a terminar perdiéndonos por el camino. Entonces, si ustedes tienen personas pequeñas a cargo o a su alrededor, traten de hablarles con dulzura para que conozcan realmente de Dios, porque pues los niños, los chicos, los jóvenes no están conociendo de Dios, porque lo sacaron de todas partes, lo sacaron de las escuelas, de los colegios, y hablar de Dios parece que es el pecado más grande hoy en día. Entonces, no permitamos que los niños crezcan sin Dios, que crezcan sin norte, que crezcan así como están creciendo, solamente con el Dios pantalla y nada más. Démosle a ellos las herramientas que nosotros tenemos para poder pensar, para poder analizar el bien y el mal y diferenciarlo, porque de lo contrario ellos no van a tener la culpa de nada de lo que pase más adelante. La culpa va a ser de nosotros que no supimos guiarlos. Romanos 4. El ejemplo de Abraham. ¿Y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, tendría razón para presumir. Pero no sucedió así ante Dios, pues ya lo dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para ser justificado. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que no ha puesto su fe en un Dios que justifica al impío, esa fe le será tenida en cuenta para ser justificado. Del mismo modo, David llama dichoso a quien Dios considera justo independientemente de las obras. Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus maldades, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. ¿A quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe le fue tenida en cuenta a Abraham para ser justificado. ¿Pero cuándo? ¿Ya circuncidado o antes de hacerlo? Sin duda que no después, sino antes. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado había sido justificado por Dios por medio de la fe. De este modo, se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados para que también a ellos les sea concedida la salvación. Asimismo, se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con serlo, sino que siguen los pasos de la fe que, antes de ser circuncidarse, tenía ya nuestro padre Abraham. Fe, promesa y herencia. Cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino a la justicia que procede de la fe. Ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Toda ley trae consigo su sanción, pero donde no hay ley tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Por eso la herencia depende de la fe, es puro don, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham. Descendencia
que no es solo la procedente de la ley, sino también la que procede de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de muchos pueblos, y lo es ante Dios en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Abraham creyó con toda esperanza que sería padre de muchos pueblos, según le había sido prometido. Así será tu descendencia. Y no decayó en su fe al ver que su cuerpo estaba sin vigor. Tenía casi 100 años y que Sara ya no podía concebir. Tampoco dudó por falta de fe ante la promesa de Dios. Al contrario, se afianzó en su fe, dando así gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete, lo cual le fue tenido en cuenta para ser justificado. Estas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros, a quienes nos será tenido en cuenta para ser justificados si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Este capítulo se centra en la justificación por la fe, no por las obras. Este pasaje nos enseña que la salvación no se obtiene por méritos propios, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. En nuestra vida diaria, esto implica confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles, y aceptar su gracia y su perdón, en lugar de tratar de ganarnos la salvación a través de nuestras acciones. Y es que tenemos también que tener en cuenta que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nuestros pecados no son perdonados, debemos perdonarnos también nosotros mismos, porque a veces cargamos con eso y nuestro corazón se llena de dolor y lo único que estamos haciendo es despreciando ese amor y ese perdón que nos está otorgando Dios. Entonces, perdonémonos, porque yo sé que a veces es muy difícil perdonar nuestros errores, no tanto enmendarlos, pero sí perdonarnos a nosotros mismos, sanar nuestro corazón. Por eso algo que particularmente yo le pido mucho a Dios es eso, que sane mi corazón, que me haga ver su luz, y muchas veces la verdad me ha tirado las orejas y me ha hecho ver que ya perdono mis faltas y todo, pero nosotros somos humanos y somos tercos y a veces nos damos demasiado látigo. Entonces confiemos más en Dios y confiemos más en su amor. Vayamos más por ese camino y no volvamos a caer en el error. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.